Muy bien, bueno, el día de hoy vamos a entrar en materia porque el tiempo apremia y hay varias cosas que quisiera compartir con usted, pero el día de hoy vamos a entrar ya a la palabra y lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a comenzar el día de hoy una nueva serie de mensajes y es una serie que hemos llamado Más que teoría, encontrándole sentido a la Biblia. Y lo que vamos a hacer es, por las próximas 5 semanas, vamos a estar estudiando la palabra, por qué es importante la Biblia, cómo podemos estudiarla y la importancia también, escucha esto, de leer la Biblia en comunidad. Amén. Entonces, ¿por qué es importante la Biblia? ¿Cómo podemos estudiarla? Y la importancia que es leer la Biblia, la palabra de Dios, en comunidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es nuestra oración a través de esta serie? Bueno, muy simple. La oración es, mi hermano, que el Señor a través de estos días, semanas, mensajes y conforme vamos aplicando lo que el Señor va hablando en nuestra vida, que podamos ser transformados. Amén. Que podamos ser transformados de tal manera que seamos personas que estamos arraigadas en la palabra de Dios y personas que no solamente estamos arraigados en la palabra de Dios, sino que nos deleitamos en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es que el día de hoy vamos a dar comienzo a esta serie y para comenzar le voy a invitar, si usted trajo su Biblia, a que busque en el Salmo 119. Es el capítulo más extenso en la palabra, Salmo 119. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a leer los versículos 105 al 112. Vaya buscándolo ahí, Salmo 119, versículos 105 al 112. Si usted no trajo su Biblia, no se preocupe, también aquí en la pantalla nuestros hermanos van a poner ahorita el pasaje. Pero mire, antes de entrar en eso y de leer el pasaje, alguien dijo por ahí que la Biblia es como un diamante. Por ahí nuestra hermana Priscila va a poner una foto de un diamante y como usted sabe, un diamante tiene muchos cortes, ¿verdad? Tiene muchos ángulos. Y todos esos cortes y ángulos son con el propósito de que cuando la luz pueda entrar en la piedra, esos cortes y esos ángulos lo que hacen es que refractan, o sea, reflejan o no reflejan, sino que desvían la luz dentro de la piedra para que entonces pueda lucir y pueda regresar la luz, ¿verdad? El brillo que nosotros normalmente vemos en un diamante. Entonces, cuando uno ve un diamante y lo ven de diferentes ángulos, uno puede apreciar diferentes perspectivas de la piedra, ¿no? Diferentes colores de luz, quizá, todo por los cortes, por la pulida, por los ángulos que tiene la piedra. Pues así como el diamante tiene muchos ángulos y cortes que son necesarios cada uno de ellos para poderle encontrar, ¿verdad?, el sabor y apreciar la belleza de la piedra, hay muchas metáforas, por decirlo así, que se usan en la misma Biblia para ayudarnos a comunicar la importancia, la belleza y el poder de la palabra de Dios. Por ejemplo, usted va a encontrar en la Biblia, en Hebreos 4:12, que este pasaje compara a la Biblia con una espada. Una espada dice que penetra entre el alma y el espíritu. Santiago 1:23 habla o compara la palabra como un espejo que nos revela quiénes somos, que nos revela la verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, habla de que la palabra es una semilla que reproduce, ¿no? Que produce fruto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, habla o usa la metáfora de la palabra como leche, como alimento que te nutre, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es, por las próximas semanas, vamos a estar estudiando algunas de estas metáforas para tratar de ver la palabra o acercarnos a la palabra de diferentes perspectivas y tratar de encontrarle y saborear toda la belleza y todo el poder de la palabra de Dios. ¿Está conmigo hasta ahorita? Amén. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a comenzar con una quizá de las metáforas más conocidas de toda la Biblia y es la metáfora de la palabra de Dios como una luz, como una lámpara que me guía. Amén. Salmo 119, versículos 105 al 112 dice así: Lámpara es a mis pies
tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido. Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. En peligro continuo está mi vida. Con todo, no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Que Dios bendiga su palabra esta mañana. Amén. Me ayudaría a orar esta mañana cerrando sus ojos y pidiéndole al Señor que Él nos hable, que Él nos muestre, nos ayude a poder apreciar la belleza y el poder de su palabra. ¿Le parece, Señor? Gracias esta mañana por la oportunidad de estar aquí. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, y venir como tu iglesia, como tu novia, Señor, a encontrarnos contigo, a escuchar de ti personalmente, Señor, a alabarte, a honrarte, a glorificarte. Y Padre, en esta mañana yo te pido que tu Espíritu Santo nos ayude, que seas tú, Señor, el que ilumines tu palabra a nuestros ojos, a nuestro corazón esta mañana. Padre, permite que esa luz de tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de esos rincones oscuros de nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Padre, y que después de estudiar tu palabra, después de escuchar de ti, Señor, jamás volvamos a ser los mismos. Señor, no hay nada ni nadie como tu palabra para transformar, para cambiar. Así lo creemos, Señor. Y el día de hoy queremos someternos a ti y a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Venimos con corazones dispuestos, humildes, sinceros, Señor, a escuchar de ti. Y yo te pido que por los próximos minutos nos ayudes, Señor, a quitar, quizá hacer a un lado por un momento, Señor, cualquier preocupación, cualquier pensamiento, cualquier, Señor, distracción, y que podamos concentrarnos única y exclusivamente, Señor, en escuchar de ti. Espíritu Santo, muévete con libertad. Haz lo que tengas que hacer, Señor, en cada una de nuestras vidas. Y todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, ¿qué podemos aprender de este salmo o de este pasaje cuando compara la palabra con una lámpara y con luz? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos aprender esta mañana? Hay varias cosas que yo quisiera compartir con usted. Hay muchas, pero quisiera enfocarme en tres. Que la palabra como luz, primero lo que hace, lo que podemos decir que hace la luz es que es nuestra guía. Amén. Una persona famosa de la televisión, no voy a decir su nombre, es una mujer muy conocida, dijo una vez que que tus sentimientos son el sistema de GPS de tu vida. Y yo creo que, pues quizá la intención de esta persona es muy buena, pero no estoy completamente de acuerdo en lo que dijo. Y no yo, la palabra. ¿Por qué? Porque el problema con los sentimientos, usted sabe, es que no siempre van a ser un muy buen medidor de la realidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Jeremías 17:9, por ejemplo, dice que más engañoso que todo es el corazón. Y sin remedio, ¿quién lo va a comprender? ¿Quién lo comprenderá? Dice la palabra. Ahora, escúcheme acá, porque creo que es muy importante. Esto no quiere decir que los sentimientos sean malos o que tengamos que ignorarlos, porque ese es otro problema y es otro sermón para otro domingo, que yo creo que como cristianos y como iglesia muchas veces ignoramos por completo nuestros sentimientos, los escondemos y los ahogamos porque como cristianos no estamos o no somos llamados a sentir, creemos a veces. Eso no es lo que quiero decir acá. El problema es cuando usted y yo usamos nuestros sentimientos solamente o a ciegas como la guía para nuestra vida. Ahí es el problema. Sí,
usted y yo, como cristianos, como personas, necesitamos reconocer nuestros sentimientos. Necesitamos entender que nuestros sentimientos son parte de cómo el Señor muchas veces se quiere comunicar a nosotros. De hecho, el sentir, todo eso que tú sientes, enojo a veces, frustración, amor, lo que sea, tristeza que estás sintiendo, eso que estás sintiendo es parte de tu imagen o de la imagen que Dios puso de Él en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor siente, el Señor ama, el Señor estuvo triste, Jesús lloró. Son sentimientos. Y eso que usted y yo seamos capaces de sentir es una manera en la que usted y yo reflejamos la imagen de Dios. Pero lo que necesitamos asegurar, mi hermano, es que necesitamos siempre evaluar esos sentimientos, lo que sea que yo esté sintiendo, a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que me va a iluminar esos sentimientos y me va a mostrar si esos sentimientos, por ejemplo, son mi carne hablando, si soy yo hablando, o quizá si es una trampa del enemigo, si es un ataque que estoy recibiendo, o quizá es Dios tratando de hablar a mi vida algo específico. Pero lo único que me va a hablar o revelar todo eso, lo que es real acerca de lo que estoy sintiendo, es la misma palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que no puedo hacer es guiar mi vida a ciegas basado en lo que estoy sintiendo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo acá? ¿Amén? ¿Sí? El salmista sabe, mi hermano, que lo único o el único sistema confiable de guía para nuestra vida es la palabra de Dios. Por eso dice él en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra. No solamente es lámpara, dice él, sino también es luz para mi camino. Entonces compara la palabra con lámpara y con luz. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una lámpara normalmente la vamos a usar cuando está oscuro, ¿verdad que sí? Cuando es de noche. Y la luz, pues la luz es la que brilla durante el día. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, lámpara la uso de noche, la luz es la que brilla durante el día. Entonces, ¿qué me quiere decir el salmista acá? Lo que quiere decir es que como luz, como lámpara, la palabra de Dios me alumbra, me ilumina, me ayuda en medio de cualquier situación. Es una lámpara en mis momentos de oscuridad, es una lámpara en esas noches oscuras, es una lámpara cuando me siento solo, pero también es mi luz cuando la estoy pasando a todo dar, en el mejor momento de mi vida, cuando todo me está saliendo bien, es mi guía que me mantiene derecho. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo es que la palabra entonces me guía como una luz, como una lámpara? Bueno, primero que nada me muestra cómo es que debo de vivir mi vida. Muchas veces no sé cómo debo de hacer, qué debo de hacer, cómo debo de vivir. La palabra de Dios como una lámpara, como una luz, me enseña cómo debo de vivir la vida. No solamente eso, cuando no sé qué hacer, ilumina el camino delante de nosotros de tal manera que podamos seguir el camino que el Señor tiene para nosotros, qué camino debemos de seguir y también ilumina el camino para no desviarme por el camino incorrecto. Ahora, nota, importante, no es que la Biblia me vaya a dar instrucciones detalladas para cada decisión que voy a tomar en la vida, porque eso no es el propósito de la Biblia. ¿Sí? O con quién me tengo que casar, o tengo que tomar este trabajo o no, o qué casa debo de comprar, o qué carro debo de comprar. Tú no vas a encontrar la respuesta necesariamente a que te diga, así compra esa casa o no la compres. Lo que va a suceder es que la Biblia lo que te va a hablar es del carácter que como hijos de Dios deberíamos de vivir, y también lo que va a hacer es que te va a mostrar cuáles deberían de ser las prioridades que deberían de gobernar tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de sentir. Entonces, una vez que la Biblia me ilumina de esa manera, me enseña cómo debo de vivir, las prioridades que yo debería de tener, entonces yo puedo dar un paso atrás y decir, sí, me conviene comprar esta casa, o sí, esta es la persona que el Señor tiene para mí, o no. ¿Tiene sentido? Cuando el mundo me quiere influenciar con sus prioridades, con sus ideas, entonces la Biblia me ilumina y me ayuda a caminar a través de esa oscuridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, primero que nada, la luz me sirve como guía. La palabra de Dios me sirve como una guía para mi camino. Número 2, no solamente me guía, sino que también nos guarda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos guía y nos guarda. Mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta o no, pero estamos caminando, viviendo en un mundo donde abunda las tinieblas. ¿Verdad que sí? La maldad abunda. La maldad es real.
El enemigo es real. Y usted y yo, mi hermano, somos llamados a caminar, a atravesar a través de la oscuridad. La pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? Fíjese lo que dice el salmista, versículos 107, 109 y 110. Dice, estoy profundamente afligido, dice el salmista. Señor, vivifícame, dame vida conforme a tu palabra. Versículo 109, en peligro continuo está mi vida, con todo no me olvido de tu ley. Versículo 110, los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Mire, el salmista, mi hermano, cuando escribe este pasaje, la está pasando bastante mal. Afligido, dice, estoy afligido en gran manera. Estoy en peligro continuo. Mis enemigos me están tratando de rodear, están tratando de ponerme trampa. ¿Y sabe qué? Que lo mismo puede suceder con usted y conmigo. Lo mismo sucede muchas veces en su vida y en mi vida. Pero la buena noticia, mi hermano, es que usted y yo no tenemos que atravesar la oscuridad de este mundo a ciegas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado su palabra como una lámpara y como una luz para nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, usted sabe, en el mundo antiguo, cuando se escriben estos pasajes, no había luz eléctrica, ¿verdad que no? No había lámparas como tenemos ahora. Si yo quiero caminar en la noche en mi colonia, pues puedo salir porque hay lámparas, no tengo que llevarme una lámpara de mano. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero cuando se escribieron en la antigüedad o cuando se escriben estos pasajes, no había electricidad, no había lámparas en cada poste, en cada esquina. Entonces, ¿qué hacían las personas? Pues tenían que andar con una lámpara, ¿verdad? Para poder caminar. ¿Por qué? Porque eso les ayudaba a ellos a mantener el camino y no solamente eso, les ayudaba a evitar, por ejemplo, tropezarse o les evitaba caerse o les evitaba, por ejemplo, también pisar pues un poco ahí de estiércol que hubiera en la calle y pues que fueras a llegar a tu casa todo ahí medio, ¿verdad? Imagínense. Entonces la lámpara a los pies ayudaba a que las personas se mantuvieran seguras, les enseñaba dónde estaban caminando, sobre qué estaban caminando. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Así como en la antigüedad las personas tenían que buscar la manera de alumbrar el camino para evitar cualquier obstáculo, para evitar caer en alguna trampa, nosotros también, mi hermano, vamos a tener que usar la palabra, la lámpara de la palabra de Dios, para no caernos en el camino, para no caer en las trampas del enemigo, para no caer en tentación, para no desviarnos del camino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo acá esta mañana? Ahora, pero algo también bien importante. Uno piensa en peligros y uno piensa en peligros normalmente externos, ¿verdad? Bueno, que el enemigo me tiende una trampa o de que me vaya, no sé, que me vaya a caer en ciertas, o que alguien me vaya a lastimar o que alguien me vaya a hacer daño. Pero el salmista acá también nos habla de otro peligro que quizás es mucho más grande o mucho mayor a esos peligros. Y el peligro del que estamos hablando es el peligro, mi hermano, de olvidarnos del Señor nosotros y de alejarnos de Él. El peligro de abandonar la palabra de Dios y vivir lejos y fuera de su voluntad, vivir a mi manera. Por eso el salmista dice, sí, puedo estar afligido, sí, puedo estar perseguido, sí, mis enemigos me pueden estar rodeando, me quieren poner trampa, pero ¿sabes qué? Yo no me olvido de tu ley, ni tampoco me desvío de tus preceptos. El salmista, mi hermano, sabía que lo peor que alguien puede hacer es alejarse de la luz y de la lámpara de la palabra de Dios. Mi hermano, la manera en la que usted y yo vamos a poder guardarnos de los peligros externos y del peligro de caer en nuestra propia carne va a ser estudiando, alimentándonos, buscando, leyendo, abrazando y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, la palabra de Dios, como una luz, me guía, me guarda, pero también, muy importante, la luz revela lo que es real, ¿verdad que sí? O sea, la luz no solamente la uso para guiar, no solamente la uso para protegerme, también uso una luz cuando quiero ver lo que es real o no en medio de la oscuridad. ¿Cuántos están conmigo acá? ¿Verdad que sí? Lo mismo hace la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo revela lo que es real? Mire, primero que nada, nos demuestra o nos revela quiénes somos usted y yo en realidad. Cuando me acerco a la palabra de Dios y permito que la luz
de su palabra me ilumine, lo que va a hacer es que voy a poder ver cuál es mi condición real. Voy a poder ver todas mis imperfecciones. Voy a poder ver toda mi desobediencia. Voy a poder ver todas esas áreas que el Señor quiere seguir transformando. Cuando yo permito que la luz de la palabra de Dios me ilumine, lo que hace es que entra hasta lo más oscuro de ese corazón, ese closet que tengo ahí encerrado y que jamás le he abierto a nadie. Si permito y me acerco a la palabra de Dios, su luz lo que va a hacer es que va a entrar hasta ese rincón y va a mostrar, esto es lo que es real. La razón por la que tú eres de esta manera es por esto, Adrián. Necesitas sacarlo a la luz, necesitas abrir la puerta de ese closet, necesitas permitir que la luz de la palabra de Dios llegue hasta lo más profundo y te revele quién eres en realidad. Cuando yo me acerco a la palabra, mi hermano, no hay otra manera, me voy a dar cuenta que, por ejemplo, Romanos 3:23 dice que todos pecaron y todos y nadie, ninguno de nosotros alcanzamos la gloria de Dios. Si yo no me acerco a la palabra, yo no me voy a dar cuenta que yo soy un pecador. Si yo no me acerco a la palabra, por ejemplo, tampoco me voy a dar cuenta que 1 de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es la palabra de Dios la que me enseña cuál es la realidad de mi condición. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de todo? Que cuando la palabra del Señor me ilumina, no solamente me deja ahí tirado en esa condición, bueno, soy un pecador y ahora ¿qué hago? No, la luz de la palabra de Dios también lo que hace revela la esperanza que hay en Cristo. ¿Por qué? Porque es también por medio de la palabra que me puedo dar cuenta, como que dice 1 de Juan 7:9, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, la luz de la palabra va a revelar quién soy, va a revelar mi condición, va a revelar todo lo que el Señor quiere transformar, pero a la vez también va a revelar la luz de la esperanza que hay en Cristo, que el Señor no me va a dejar ahí, que hay esperanza, que si confieso mis pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar. Entonces revela quién soy. Pero ¿sabe qué otra cosa? También revela lo que es real, por ejemplo, acerca del sufrimiento. Un tema del que normalmente no nos gusta hablar a los cristianos. Muchos de nosotros creemos que por ser cristianos no vamos a sufrir. Pues bienvenido al club, ¿verdad que sí? Todos hemos sufrido. Por ser cristianos no vamos a dejar de sufrir. Vivimos en un mundo caído, vamos a sufrir. El punto no es si vamos, el punto es cuándo, ¿verdad? O de qué manera. Pero ¿sabe qué? Que cuando yo me acerco a la palabra, la luz de la palabra ilumina lo que es verdad acerca del sufrimiento. Sí vas a sufrir, pero ¿sabes qué? Hay una realidad detrás de ese sufrimiento. Versículo 107, fíjese lo que dice el salmista. Estoy profundamente afligido. Estoy afligido profundamente, dice él. Señor, dame vida conforme a tu palabra. Mire, en los momentos más difíciles que pudiéramos pasar usted y yo, en esos momentos de soledad, en esos momentos de tristeza, de depresión, de ansiedad, lo que sea que sea el momento más difícil para usted, más oscuro, en esos momentos cuando usted y yo no podamos encontrar respuesta ni en mis propios sentimientos, ni en el futuro, ni en las palabras de aliento de las demás personas, mi hermano, es la palabra de Dios la que nos va a mostrar y nos va a recordar que, escucha esto, a veces el sufrimiento es simple y sencillamente parte de la vida. No es que hayas hecho algo mal, probablemente simple y sencillamente parte de lo que nos toca vivir. O quizá también la luz de la palabra es la que me va a decir, sí, estás sufriendo, ¿por qué? Porque es consecuencia de tu acción probablemente. Eso también puede ser real. O ¿sabes qué? Quizá también la palabra de Dios te va a iluminar y te va a recordar o te va a mostrar que ese sufrimiento no es otra cosa que para glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, pero yo no me voy a dar cuenta de eso, yo no voy a saber lo que es real acerca de ese sufrimiento, al menos de que usted y yo nos acerquemos a la luz de la palabra de Dios. Yo puedo empezar a hacer ideas, puedo empezar a hacer imágenes y puedo sacar conclusiones en mis propios sentimientos de lo que estoy sintiendo, del sufrimiento que estoy pasando y puedo empezar a engañarme a mí mismo. Es que el Señor no me ama, es que el Señor se olvidó de mí, es que si el Señor me amara no estuviera sufriendo, si el Señor me amara yo no tuviera problemas con mis hijos, si el Señor no me amara yo no tuviera problemas económicos. No, eso no es realidad. Puede ser verdad en ese momento, pero no es la verdad.
La única manera que tú vas a poder saber, bueno, esto, Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Es a través de la luz de la palabra de Dios. Y es ahí lo más importante, donde quizá el Señor no me vaya a dar las respuestas del por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Pero lo que sí va a suceder, yo le aseguro, es que cuando yo me refugio en la palabra de Dios, cuando yo vengo a la luz de la palabra de Dios, lo que voy a encontrar es a Dios presente ahí en medio de mis circunstancias, hablando a mi vida, animándome por medio de sus promesas a seguir adelante. Quizá el Señor no me vaya a contestar como a Job, no le voy a dar, Dios jamás le contestó a Job las preguntas que él tenía. Eso no era lo que necesitaba Job escuchar. Lo que Job necesitaba escuchar es que el Señor estaba en control y que Él estaba ahí presente. Lo mismo sucede con usted y conmigo. El Señor no está obligado a darnos explicaciones. Él es el que gobierna, no nosotros. Pero si usted se acerca a la palabra, quizá no reciba respuestas a sus preguntas, pero lo que usted va a poder experimentar, si se acerca a la palabra de una forma honesta, es la presencia de Dios ahí en medio de circunstancia, caminando con usted, esforzándole, animándole, exhortándole por medio de sus promesas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo quizá? Es que como luz, hablando en cuanto a revelar la verdad, es que la palabra no solamente me muestra mi condición, no solamente me muestra cómo debo de caminar o cómo debería de actuar, cómo debería de vivir, sino que además también lo que hace la palabra de Dios es que me dice lo que es real acerca de todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Jesús. Efesios 1 del 3 al 13. Tú pusiste tu confianza en Jesús. Esto es para ti. Escucha lo que dice el apóstol Pablo acá. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de su gloria, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría, en todo discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Versículo 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él, en Cristo, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, bendecidos, escogidos, amados, adoptados como hijos, redimidos, perdonados. El Señor nos dio sabiduría, discernimiento para poder conocer su voluntad. Tenemos herencia, somos herederos para alabanza de su gloria y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No sé qué otra bendición usted y yo pudiéramos pedirle al Señor. Cuando el enemigo viene y dice, nah, ¿tú crees que en realidad tú eres parte de la familia de Dios? ¿Y cómo actúas? Tú no actúas como un hijo de Dios. No, ¿sabes qué? Quizá no estoy donde debería de estar, pero sí soy un hijo de Dios porque el Señor me adoptó y el Señor me selló con su Espíritu Santo. Y eso lo digo, lo dice Él, no lo digo yo. Es en esos momentos cuando el enemigo quiere venir, quiere engañar y quiere lanzar sus dardos de mentira, sus flechas de ataque, cuando uno regresa a la palabra y dice, no, Señor, tú has dicho que yo soy amado. Sí, quizá las personas no me han amado como yo esperaba que me amaran, pero tú me has amado. Y si tú me has amado, tú me vas a enseñar a amar también. Sí, quizá mi familia no soy el favorito de la familia, como en mi caso, yo no soy el favorito de la familia. Aquí está mi mamá, por eso la digo siempre. Aprovecho el momento, aprovecho el momento. Pero ¿sabes qué? Tú, Señor, me escogiste. Tú pusiste tus ojos en mí. Tú me adoptaste como tu hijo. No tenías que hacerlo.
fue por tu gracia y tu misericordia. Todas esas verdades, mi hermano, uno las puede encontrar en la palabra de Dios. No hay otra manera. Yo le puedo decir que Dios lo ama, pero no es lo mismo que usted lo escuche a Él de su propia voz, de su viva voz, a través del Espíritu Santo, escucharle decir, ¿sabes qué? Te amo. Yo te escogí. Yo te redimí. Eres tan valioso para mí que yo di mi vida por ti. La pregunta entonces ahora es, y ya con eso termino, la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Porque algo que yo le quisiera decir es que a través de esta serie, quizá podamos aprender una o dos cosas acerca de la palabra, o quizá podamos recordar cosas que ya sabíamos acerca de la palabra. La pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer usted y yo con eso? ¿Qué vamos a hacer usted y yo como respuesta o en respuesta a lo que el Señor esté hablando a su vida y a mi vida? Mire, para esto yo quisiera decirle algo. El hecho de que la Biblia sea comparada a una lámpara y a luz para el camino, me da a entender que hay un camino que caminar, ¿verdad que sí? O sea, cuando yo digo, bueno, cuando el salmista dice, tu palabra es lámpara a mis pies y es luz para mi camino, pues entonces me da a entender que estoy de pie, que estoy caminando y que necesito avanzar. O sea, lo que me está dando a entender, mi hermano, es que aquí hay acción de su parte y de mi parte. Hay acción que se necesita tomar de su parte y de mi parte con respecto a esto. ¿Cómo se ve esto en nuestra vida? ¿De qué estamos hablando? Mire, el salmista en este pasaje, en estos 7 versículos, él responde de 3 maneras. Primero que nada, él dice, voy a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Fíjese lo que dice el versículo 106 y 112. He jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas. Versículo 112. He inclinado mi corazón. ¿Para qué? Para cumplir tus estatutos, Señor, por siempre y hasta el fin. La Biblia, mi hermano, fíjese, póngase a pensar. Esto me llamaba mucho la atención a mí. La Biblia dice, es una lámpara a mis pies. Cuando yo me imagino una lámpara en medio de la oscuridad, la llevo aquí y está iluminando mis pies, ¿verdad? Lo que voy caminando. Pero esa lámpara, si usted está conmigo, no necesariamente va a iluminar todo el camino, ¿verdad que no? O sea, la lámpara se ilumina aquí, a mi alrededor, mis pies. ¿Qué me da a entender eso? Me da a entender que como respuesta a la palabra, yo llevo la palabra como una lámpara, me ilumina el siguiente paso que debo de tomar. Y hasta ahí. Quizá la Biblia no me dice qué va a pasar conmigo de aquí a 20 años en mi vida personal. Pero sí me dice, toma el siguiente paso. En este momento, Adrián, lo que tú necesitas hacer es abrir tu corazón y es empezar a dejarme a mí obrar en esta área de tu vida. Ok, Señor, doy un paso más. Y la lámpara sigue iluminando un paso más al frente. Ahora, Adrián, lo que necesitas hacer es rendirte a mí. Estás luchando conmigo. No estás dejando que yo obre en esta área de tu vida. Ok, Señor, tienes razón. Doy un paso más. ¿A qué voy con esto? Yo no sé qué hay allá de aquí a 10 años. Pero lo que sí yo le puedo decir es que el día de hoy, al acercarme a la palabra, yo sé lo que el Señor está pidiendo de mí. Un paso a la vez. El día de hoy, ¿qué es lo que tú quieres de mí, Señor? ¿A qué voy con todo esto? Mi hermano, la respuesta a vivir conforme a la palabra de Dios se tiene que tomar día a día y paso a paso. Lea su Biblia cada día. Usted no va a poder aprender o escuchar la voz de Dios cada domingo escuchando a alguien leer la palabra por usted. Usted necesita ir a la palabra, usted, cada día, todos los días. Al final del servicio, en una mesa, no sé si muchos la pudieron ver, pero allá al final hay una mesa con algunas Biblias que usted puede, ejemplos de Biblias que usted puede comprar. No tiene que comprar esas, son algunos ejemplos, algunos recursos que usted pudiera usar para sus niños, para sus jóvenes, para usted, en inglés, en español, no sé, lo que usted quiera usar. Ahí hay opciones
no son las únicas, usted sabe. Hay planes de lectura que usted puede seguir. Las mujeres, los varones están siguiendo planes de lectura diferentes. Mi hermano, el punto es, sea la versión que usted quiera leer de la Biblia, si a usted le gusta la Reina Valera, si a usted le gusta la NBI, la que a usted le guste, pero lea la palabra. Acérquese a la palabra. Y no solamente léala, sino que escúchela, medite en ella, obedezca, viva la palabra. Pero no solamente el salmista dice, voy a vivir, también voy a confiar en tu palabra, Señor. Vivifícame. Sí, estoy afligido, Señor. Me están persiguiendo. Hay trampas a mi alrededor, pero Señor, dame vida conforme a tu palabra, dice el salmista. No se trata de si voy a pasar problemas o dificultades. Se trata de cuándo. Y la pregunta es, ¿y qué voy a hacer cuando esté en ese momento en dificultades? ¿A dónde voy a ir? ¿De dónde me voy a refugiar? ¿En las personas? ¿En mis amigos? ¿En mi familia? ¿En mi conocimiento? ¿En mis sentimientos? ¿Dónde? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a dar por vencido? ¿Me voy a rendir? ¿Qué voy a hacer? El salmista dice, no, lo que voy a hacer es que voy a confiar en que tu palabra me va a dar vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voy a vivir de acuerdo a tu palabra. Voy a confiar de acuerdo a tu palabra. Y la otra cosa, dice el salmista, me voy a deleitar en tu palabra. Versículo 111. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Tu palabra, Señor, es el gozo de mi corazón. No mi trabajo, no mi familia, no mis hijos. Sí, me gozo en ellos, claro que sí, pero al final de todo es tu herencia, tu palabra, Señor, el gozo de mi corazón. Eres tú, Señor, esa herencia. Yo creo que alguna vez usted ha escuchado esa frase que dice, no pongas todos los huevos en una canasta, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? No pongas no pongas todo tu dinero en una cuenta, no pongas todas tus opciones en una sola, no sé. Diversifica, ¿no? El salmista dice, no. En mi vida espiritual, claro que sí. Me la voy a jugar contigo, Señor. Todos los huevos los voy a poner en tu canasta, Señor. ¿Por qué? Voy a poner todo mi futuro en tus manos, Señor, porque yo sé que todo puede pasar. Mi familia puede pasar, mi salud puede pasar, mi matrimonio pudiera pasar, mi trabajo pudiera pasar, todo pudiera pasar, pero yo sé, Señor, que tu palabra nunca pasará. Jesús, hablando en Mateo 24:35, dice, el cielo y la tierra pueden pasar y van a pasar, pero ¿qué crees? Mis palabras jamás pasarán. O sea, mi hermano, lo que me está diciendo acá es que la palabra de Dios es nuestra herencia para siempre, mi hermano, para siempre. Esa promesa que el Señor te dio es para siempre. El que tú seas amado por Dios es para siempre. No se va a terminar el día que te mueras en esta vida, es para siempre. Tú eres escogido para siempre. Para alabanza de la gloria de Dios, para siempre, para toda una eternidad. Por lo tanto, mi hermano, las promesas de Dios también son para siempre. Si somos fieles, mi hermano, en leer la palabra, si la valoramos tanto como el salmista lo hace en este pasaje, si le pedimos a Dios que nos ayude a amar su palabra, yo creo que usted y yo también podemos llegar a decir como el salmista, tu palabra, Señor, es el gozo de mi corazón. Esa es nuestra oración a través de estas semanas. Que cada uno de nosotros podamos llegar a decir, Señor, eres tú, es tu palabra, el gozo de mi vida y de mi corazón. Yo quiero que tú seas mi herencia, Señor, nada más, tú, para siempre. Y sabe que, con esto termino ya. Algo de lo más hermoso de todo es que la Biblia no solamente nos revela o nos muestra quién somos nosotros, sino que es a través de la Biblia donde yo me puedo dar cuenta quién es Dios y cómo es Dios en realidad. Es en su palabra donde yo me puedo dar cuenta que Él es bueno,
que su misericordia es para siempre. Es en su palabra donde yo me doy cuenta que Él me amó tanto, tanto me amó, aún cuando yo ni siquiera volteaba a verlo, aún cuando yo ni siquiera le daba importancia. Me amó tanto que dio a su Hijo unigénito, a Jesús. Lo entregó por amor a mí, para darme esperanza, para darme salvación, para que yo tuviera la oportunidad de reconciliarme con Él, para que yo tuviera la oportunidad de que mis pecados fueran perdonados, para tener esperanza por medio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primera de Juan 4:10, la palabra dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es la palabra escrita de Dios. Es esta palabra. Lo más hermoso es que esta palabra escrita me va a apuntar a la palabra viva de Dios, que es Cristo. Y es ahí donde voy a encontrar el gozo, el perdón, la salvación y la esperanza que tanto anhela mi corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es Jesús el que dice: yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Por qué no cierra tus ojos? ¿Por qué no se toma un minuto? Ahí donde usted está. ¿Por qué no da un respiro profundo, despacio? Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero creo que podemos dedicarle 30 segundos en este momento al Señor y decirle: Señor, ¿dónde usted está? Dígale, ¿qué me quieres decir a mí personalmente esta mañana? ¿Cuál es tu mensaje para mí? ¿Qué quieres que haga yo, Señor? ¿Cuál es mi siguiente paso? Necesito rendir mi vida a ti. Necesito someterme a ti. Necesito dejar de estar corriendo. Necesito dejar de estar peleando contigo. Muéstrame, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Yo te pido que nos enseñes, nos ilumines el camino. Que nos enseñes, que nos ilumines como una lámpara ese siguiente paso. A cada uno de los que estamos aquí. Y confiamos, Señor, de que tú nos escuchas. Que respondes. Confiamos que tú responderás a nuestra oración el día de hoy. Y nos mostrarás el camino que debemos de tener. Te damos gracias por todo. Te bendecimos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén.